Alcalde, muy buenos días. Eh, yo viví en Barranquilla hace como 40 años. Trabajaba en el Heraldo y, y no funcionaba nada. Barranquilla era un vividero absolutamente delicioso, pero no funcionaba nada. El agua no llegaba ni a la casa de los ricos, había que bañarse con totuma por turnos, porque las empresas públicas municipales estaban quebradas económicamente y había una especie de análisis que se hacía en ese momento y se le echaba la culpa a los políticos que se habían robado todo. Y era dramático porque 40 años atrás, de esos 40 años, Barranquilla era el lugar de mostrar en Colombia en términos de servicios públicos, en términos de urbanismo. En el país se hablaba de Parrish como el gran diseñador urbano y se hablaba de Holopiter, que había llegado aquí a diseñar el acueducto, en fin, los servicios públicos, y era absurdo todo lo que sucedía y era una ciudad inviable teóricamente. Pasan otros 40 años, así estamos de viejos, y llegamos a una Barranquilla donde otra vez hay esperanza, hay posibilidad, hay optimismo. Entonces yo quisiera, alcalde, arrancar por ahí. ¿Será que en América Latina y en el subdesarrollo estamos condenados a esos ciclos de alzas y bajas virtuosos y terribles, o de alguna manera llega un momento en que uno puede decir, ya estamos en tierra derecha, como dicen en la hípica, y no importa quién venga, habrá unos mínimos que se pueden mantener? Muy buenos días, alcalde. Bueno, Roberto, yo tengo esos mismos recuerdos que tú. La verdad es que cuando uno crecía en Barranquilla, crecía con un ojo fijo en el horizonte, pensando en que tenía que emigrar para encontrar mejores alternativas. Inclusive recordaba con Elsa que la primera decisión de trabajar en la alcaldía de Barranquilla el 1 de enero del 2008 era una decisión arriesgada porque llevábamos 15 años, quizás más, de turbulencias en donde trabajar en la alcaldía de Barranquilla era un total desprestigio. Yo creo y viví en una época donde el sector privado jalonó la mayoría de los desarrollos de la ciudad y luego encontramos un momento en donde no todo se ha hecho bien, pero hemos hecho cosas buenas, hemos trabajado y escuchado al empresariado y a la población civil y se ha empezado a generar un sentido de conciencia y de pertenencia en lo público. El salario de un funcionario por decirlo, de un director de un área o un funcionario de escala media en la organización de la alcaldía de Barranquilla no es un gran salario, pero ellos se llenan digamos, de un salario emocional, de sentir cuando van por la calle que les agradecen las cosas que han hecho por ellos en muchos sitios. Entonces yo creo, Roberto, que hemos llegado a un punto de un círculo virtuoso en donde, si bien hay errores y faltan muchas cosas, ese momentum positivo hace que destruirlo todo sea más difícil. Así que yo sí creo y soy optimista de que hoy tenemos un país y unas ciudades con una institucionalidad mucho más fuerte. Los avances que se han hecho para acotar el campo de juego y para dar unas instrucciones claras, la tecnología ha hecho que la transparencia sea cada día más eficaz. Hoy, sin darnos cuenta, y muchos no lo sabemos, las herramientas de contratación en el país son cada día más estrictas y más rigurosas, y por eso ahora se cae 2 o 3 días la página de SECOP 2, de Colombia Compra Eficiente, y es un caos en el país, porque estas plataformas cada día nos hacen ser mucho más transparentes. Y te doy una reflexión. Cuando llegamos a la alcaldía de Barranquilla, el email del alcalde era alcaldebarranquilla@hotmail.com. Es el estado tecnológico. Y cuando yo llegué a ser parte del equipo de concesiones, a liderarlo, a revisar, el archivo de concesiones era un arrume de papeles en el piso, en donde ni siquiera estaban los contratos
originales. Esa era la sombra. Y como dicen que se le atribuye una frase a Simón Bolívar, solo en la sombra florece el crimen. Ahí había sombra para que floreciera el crimen. Yo creo que cada día más vemos más luz y por eso los círculos virtuosos deben mantenerse y ojalá los círculos viciosos no sigan prosperando. A mí me gustaría tratar de establecer qué tanto depende del individuo que está al frente de la alcaldía de Barranquilla el desarrollo de los procesos. Aparte de la virtud de lograr hacerse elegir, ¿qué se necesita para ser alcalde? ¿Cuál es el perfil de alguien que quiera ser alcalde de esta ciudad? Yo creo que lo más importante es ganarse la confianza de la gente. Y eso lo aprendimos desde el primero, en campaña en el año 2007, caminando con Alejandro Char, nos dábamos cuenta de lo importante que era no solo saber lo que había que hacer desde el punto de vista macroeconómico, desde el punto de vista de gerencia social y infraestructura, sino más bien entender que uno tiene que hacer las cosas, que la gente tiene que entenderlas y asimilarlas y quererlas, porque uno no puede predicar y pretender saber más que la gente. En su cúmulo, ellos saben más que uno y saben lo que les sirve y lo que no les sirve. Así que aprender a escuchar creo que es lo más importante. Segundo, que ojalá tuviera y tenga experiencia en esto de lo público. Es muy difícil y muy distinto ser gerente de una empresa que ser gerente de una alcaldía o de una gobernación, mucho menos de un país. Esa experiencia ojalá se haya tenido en algún cargo, porque la verdad, digamos que es un shock. Yo que venía del sector privado, esos primeros años cuestan. Y también creo que hay que tener una frase muy presente, que es: lo perfecto es enemigo de lo bueno. Uno tiene muy poco tiempo. Aquí la mayoría de los que estamos presentes hemos dicho una frase muchas veces: estos políticos solo piensan es en los 4 años que están y en el corto plazo. Y yo les diría, pero es que solo nos eligen 4 años y no nos dan la oportunidad de reelegirnos. Así que es casi que culpa de todos nosotros de cómo montamos el sistema político. Lo montamos para que pensáramos en el corto plazo. Y un político tiene que ganarse la favorabilidad de la gente en el corto plazo para poder después empezar a pensar en legados y en qué va a dejar y en cómo trabajarlo. Así que es una experiencia casi que sui generis. Es buscar el mango bajito para tener una capacidad de gobernabilidad y al mismo tiempo pensar en el largo plazo y qué transformación se puede hacer. Entonces, la verdad es que es unas capacidades un poco distintas a lo que estamos acostumbrados. Y la otra limitación estructural es que este es un país tremendamente centralista y tremendamente presidencialista. Hay un poder enorme del cual se derivan una cantidad de efectos en todas partes. ¿Qué tan autónoma puede ser una ciudad, en este caso la ciudad de Barranquilla, para lograr una mejoría comparable con otras ciudades o comparada con otras ciudades en un esquema tan centralista? Sin lugar a dudas, el centralismo agobia a las regiones, agobia a Barranquilla, agobia al Caribe colombiano. Es algo que hemos venido diciendo. Inclusive, Roberto, estamos haciendo un estudio de cuánta inversión en infraestructura ha recibido el Caribe colombiano en comparación con otras regiones del país, especialmente el interior, en los últimos 40 o 50 años. Y lo que hemos venido encontrando es más o menos lo que pensábamos, muy poco. Aquí se cree, y hay un mito, de que nosotros hemos contado con la ayuda del gobierno en materia de infraestructura y de inversión durante los últimos 15 años, y que por eso Barranquilla ha salido adelante. Y eso es falso. Las grandes obras de transformación social e inversión de Barranquilla se han hecho con plata de los barranquilleros, cobrando impuestos y cobrándoles duro. Pero los barranquilleros han aprendido que aquí las obras se ven y por eso pagan. Pero aquí no hay obras. Ojalá esos 22 billones de pesos que se le van a dar para la segunda línea del metro, que me alegra que se los den, se lo dieran al Caribe colombiano. Con esos 22 billones de pesos arreglamos la mayoría de nuestros grandes problemas estructurales. Le llevamos agua a Santa Marta, terminamos las dobles calzadas, hacemos el tren del Caribe.
que muchos dicen, ¿para qué van a hacer un tren que es deficitario? Bueno, porque sería el único tren que tendríamos el Caribe cuando en el resto del país se van a hacer 7 u 8 y ya hay unos construidos que tienen déficit operativo y que los barranquilleros vamos a financiar, como financiamos el año pasado el déficit del sistema de transporte masivo de Bogotá. Y se invirtieron más de 700.000 millones de pesos allá y casi 20.000 millones de pesos en el nuestro por parte del gobierno. Es decir, las cosas las hemos hecho aquí y es difícil que se le devuelva, así sea proporcionalmente, lo que se manda para Bogotá. Es decir, el sistema está arreglado para que las regiones que no tienen plata para estudios y diseños, que no tienen plata para comprar predios anteriormente y que no tienen la inherencia en el Estado a través de los funcionarios de planta media, es decir, la mayoría de los profesionales que trabajan en el DNP, en los ministerios, son de Bogotá, algunos de Medellín, y favorecen a su región, simplemente por un tema del corazoncito, pero también, Roberto, por un tema muy importante, porque cuando a nosotros nos preguntan, ¿tiene la región Caribe los 70.000 millones de pesos para invertir en los estudios del tren del Caribe? No. Ah, qué pena, pero espérate, aquí ya hay un tren que financió Medellín con EPM o que financió Bogotá con su presupuesto y vamos a invertir allá. Y por eso hoy somos la región con los sistemas de transporte masivo o de interconexión más rezagados. Así que yo sí estoy de acuerdo que el centralismo nos limita, pero Barranquilla ha demostrado que cobrando bien sus impuestos, generando dignidad y una visión de futuro, sí se puede cambiar las cosas. Pero para dar el salto cuántico que nos hace falta, necesitamos el acompañamiento del Estado y ahí está la verdad, rezagado el país, no solo frente al Caribe, sino a otras regiones. ¿Existe un modelo imaginable de descentralización que pueda permitir eso? Ahora hay una ola, sobre todo en los gobernadores, que están aprovechando un aniversario de la Constitución de Río Negro, la liberal y federal de Colombia, para plantear algún tipo de modificación de esa estructura. ¿Usted cree que eso se debe hacer estructuralmente o hay simplemente que dar algunas herramientas para que no haya que pagar peaje en Bogotá desde las regiones? Una anécdota de algo que acaba de suceder. Hace un par de semanas en Bogotá se jugó la final del Mundial o del Suramericano de Fútbol sub-20 o 23 y empezó una ola de peticiones de que la sede de la selección debería llegar a Bogotá, que llevaba muchos años en Barranquilla, que por qué eso, que nosotros no éramos los dueños de la selección. Yo lo dije jocosamente en un par de medios, vamos a empezar a hablar de eso, hagamos un trueque. Nosotros les mandamos la selección y ustedes nos mandan la Casa de Nariño. ¿O por qué no nos mandan 5 o 6 ministerios para Barranquilla, 2 para Cartagena, 7 para Pasto? Y empezamos a hablar de la descentralización y de la cooptación de algunas regiones por el poder estatal. Hablan de que en Bogotá se produce la mayoría del ingreso del país. Sí, pero tienen todo el gasto público casi que concentrado ahí. ¿Cuántos empleos se pagan en solo una región? Entonces, jocosamente lo decía, pero es la realidad. Hoy creo que no debe crearse más burocracia. Creo que Colombia tiene demasiada. Lo que debemos es buscar una manera de que haya mayor dinamismo en las necesidades del Estado en las regiones. Y eso se hace poniendo unas reglas claras en donde los recursos se puedan comprometer en unos fondos, por decirlo yo, de equidad regional, en donde dijéramos hay que poner al día a las regiones con históricamente menos inversión en infraestructura. Roberto, somos la región donde es más barato construir una doble calzada y no han dado para terminar ni una. La Ruta del Sol, que conectaba al interior del país con el Caribe colombiano, el sector de la Ruta del Sol del Caribe no está terminada, está llena de huecos en algún interior, en algunos sectores. La ruta entre Barranquilla, Cartagena o Barranquilla, Santa Marta, 3 de las ciudades principales de Colombia no tienen dobles calzadas terminadas y es la más barata. Llevamos 30 años hablando del río Magdalena. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es unos fondos, establecer esos fondos y empezar a trabajar para sacarlos adelante y que esos fondos incluyan
una planificación, diseño y construcción de las obras y que participe la región. ¿Qué tan sostenibles son los logros importantes de las administraciones? Yo cuando hablo de esto siempre pienso en Transmilenio, que yo veo pasar a Transmilenio en Bogotá y me siento en Nueva York, porque yo me crié allá con un sistema absolutamente espantoso y atrasado de transporte, pero una persona que nació con ese servicio lo considera una porquería, porque realmente se dio un salto y ahí terminó por mil razones, o por falta de voluntad política o por falta de plata. Puede pasar algo similar en Barranquilla cuando llenaron a la ciudad de puestos de salud y ahora la gente que ya los tiene empieza a reclamar por algo un paso superior al que ya vivieron. ¿Existe la garantía de esa sostenibilidad? Garantía no existe, sino escoger buenos gobernantes, porque somos un país donde todavía la función pública no está desligada de la función o de la política. Nosotros hemos visto, por ejemplo, hoy estaban hablando del sistema de salud y la promoción, de la prevención, de la importancia de llegar y tener el primer sistema de salud cercano a los barrios. Barranquilla eso ya existe. Lo tenemos hace 10 años, 12 años y el modelo pasó de ser deficitario a un sistema que genera utilidades y que con eso mantenemos y construimos inclusive más puestos de salud. Vemos que el 70 y pico % de los barranquilleros se encuentra satisfecho con el sistema de salud actual porque a menos de 1 kilómetro tiene un puesto de atención primaria, porque lo atienden, pero mañana podría llegar un nuevo alcalde y desafiar, o una nueva alcaldesa y desafiar esa institucionalidad. Claro que puede destruir. Yo creo que hoy somos un país que todavía tiene muchos desafíos y que los cargos todavía del Ejecutivo ostentan demasiado poder para hacer o para destruir. Lo importante es ir transitando esa ruta donde cada día más haya mayor institucionalidad. Pero nosotros hemos hecho 2 ejemplos que yo creo que la idea es dejarlos como legado. El primero es diseñar una ciudad con unos logros a corto y mediano y largo plazo hasta el año 2100, que se hizo con el sector empresarial, con los líderes sociales, inclusive con planes de administración y planificación barrial, y luego en un gran documento. Ese documento se lo estamos entregando a la sociedad civil a través de Pro Barranquilla. Se va a consolidar una junta, se van a hacer unos comités consultivos en diferentes estados o más bien capas de la sociedad, para que de esa manera ese proyecto de ciudad sea revisado cada tanto y sea un norte, y que no dependa solo del alcalde de turno o del consejo de turno, sino que sea un faro en donde al alcalde de turno le puedan decir: señor, aquí hay un norte y nosotros quisiéramos que se revisara y se tuviera en cuenta, y que no hagas lo que te da la gana. Entonces hay que empoderar, para mí, al ciudadano a través de diversas organizaciones para que pueda medir al alcalde frente a algo y no sea simplemente la voluntad del alcalde de turno de hacer o deshacer, sino que tengamos un norte. Y ese norte creo que no podemos dejárselo solo al sistema político, sino que tenemos todos que involucrarnos ahí, porque si la política no la haces, te la hacen. Hablando del sistema político, pues parte del éxito de Barranquilla evidente es la continuidad de los alcaldes con una afinidad muy grande entre unos y otros. La pregunta es, ¿hay que ser de la casa Char para que esto funcione? No, claro que no. Y muy pronto no habrá alguien afín a la casa Char en algún momento de la alcaldía de Barranquilla, y eso tendrá que seguir funcionando. La gobernación, hablábamos, es un claro ejemplo de eso, donde hoy es Elsa Noguera, pero llevamos 10, 12, 14 gobernadores en línea que han sido gobernadores de lujo y que ninguno ha sido afín a otro. Y entre otras, las ideas que tengo yo sobre cómo se deben hacer las políticas, las creencias, digamos, la manera como me instruyeron es muy diferente, por ejemplo, con el que instruyeron a Alex o con el que instruyeron a Elsa. Elsa viene de una familia y de una casa conservadora. Sus ideales, su manera de pensar, la manera de aproximarse a la política era totalmente distinta a mí, que vengo de un ala el liberalismo social, el más extremo de ese liberalismo de los años 30 y 40. Pero aún así, cuando hay tanta vaina por hacer y tanta necesidad, que uno no se puede poner con pendejadas de qué orilla venimos. La necesidad no te pregunta con qué mano le das la mano,
te la coge y se aferra de ella para salir adelante. En el caso del gobierno actual, ¿hay alguna modificación en la relación del gobierno nacional frente a Barranquilla, o más o menos el comportamiento es el mismo que en gobiernos anteriores en términos generales? Hay que ser un poco político con esta respuesta. Pero en realidad lo que hemos visto es en el alto gobierno, el presidente, debo decir, y en presidencia, ha habido un respeto por el hecho de que nosotros representamos a los barranquilleros, y tanto Elsa como yo hemos sentido que cuando hemos necesitado de la mano del presidente la hemos tenido. Hay una ganas de verdad trabajar en conjunto. Creo que cuando eso va bajando a diferentes capas del Estado y a funcionarios que acaban de llegar y que por primera vez ostentan un cargo de relevancia e importancia, empieza a haber esa animadversión política que todavía no habían abandonado de campaña. Es decir, creo que acababan de llegar y estaban todavía con la gorra puesta de la campaña, pensando en quién es mi enemigo y quién es mi amigo, a quién debo ayudar y a quién debo, digamos, no ayudar para que le vaya mal políticamente. Creo que con los primeros meses del gobierno empezaron a perder ese vestido político y a ponerse uno del Estado y a ver que esto es difícil y que necesitamos todos remar en la misma dirección y que hoy nuestra suerte está atada. Así que creo que en el camino se han ido nivelando las cargas y hoy tenemos más funcionarios que activistas políticos, y que ojalá eso se continúe dando y se permee en todas las diferentes capas del Estado. De acuerdo, muy político. Alcalde, hay un tema que es un tema de carácter nacional, y es la violencia, el incremento de la violencia ciudadana en las ciudades, valga la redundancia, como resultado de la operación de bandas que se financian con el narcotráfico y que son bandas de carácter nacional y de carácter internacional. ¿Qué tanta muñeca tiene el gobierno, qué tanta capacidad tiene el gobierno local para solucionar ese problema solo, o si necesariamente se necesita una política de seguridad de carácter nacional para darle tranquilidad a los ciudadanos, en este caso barranquilleros? Ahí está la muestra del centralismo. La Constitución tiene dos artículos que compiten uno con el otro. Dicen, el alcalde es, o el mandatario es el líder de la policía en su territorio, pero luego dice el presidente es el líder de la policía en su territorio, está adscrito al Ministerio de Defensa, y el líder jerárquico del general de aquí es el general de la policía, el director general de la policía. Es decir, normalmente el comandante de la región 8 de la policía tiene un escudo que dice 0008, es decir, es el octavo al mando. Y si nos vamos para Bogotá y llegamos a la dirección general, dice 0001. ¿Eso qué dice? ¿Quién manda? El 1. A mí no me preguntaron ni a Elsa quién venía a ser el general de acá. Simplemente me dicen, allá le mando al general no sé qué. A veces tienen la deferencia de contarnos de antemano. Lo que nosotros sí podemos hacer es mandar a votar generales. Y por eso a cada rato están sacando gente, porque uno dice, ese tipo no sirve, mándenme otro o salgo a echarle un vainazo. Y lo cambian. Pero la estructura, el sistema no cambia. Nosotros podemos y hacemos programas sociales. Nunca hemos tenido una oferta social tan grande en Barranquilla. Estamos los barranquilleros pagando 5.500 becas en las diversas instituciones educativas de Barranquilla para técnicos profesionales. Estamos incrementando la base de la institución universitaria de Barranquilla. Estamos llegando con técnicos laborales. Roberto, somos la única ciudad en Colombia que ya no gradúa bachilleres, sino técnicos laborales en todos los colegios públicos de Barranquilla. Más de 12.000 o 15.000 pelados salen con un cartón de técnico laboral. Ya Escalona tiene que cambiar su canción porque en Barranquilla ya no hay bachilleres, ahora es técnico laboral. Le estamos garantizando el bilingüismo a todos los colegios públicos. Tenemos programas de adopción de jóvenes en riesgo en los diferentes barrios, pero nos afrontamos a unas estructuras que el Estado ya no está preparado a afrontar. ¿Por qué? Porque la manera como está estructurado el sistema judicial y el sistema de investigación de la justicia no da abasto.
Ayer un joven muere en un atraco. La persona que lo asesina tenía 3 anotaciones por hurto a mano armada. 3 anotaciones donde la policía lo había capturado, lo había presentado ante las autoridades y esa persona volvía a quedar libre. Es decir, en 3 oportunidades se le presentó al Estado la oportunidad de poner a esa persona tras las rejas, de resocializarlo y de devolverlo a la sociedad como un mejor ser humano, y falló. Y hoy alguien falleció por eso. Las personas que cometen los atroces crímenes, vemos sistemáticamente que son el 20 o el 80%, el 20% de la gente que capturamos comete el 80% de los crímenes, la famosa ley del 80-20, pero esas personas no tenemos la capacidad de sistemáticamente enjuiciarlas y mantenerlas presas. Así que necesitamos un gran cambio y ese cambio no depende desafortunadamente de los alcaldes y de los gobernadores. Ojalá dependiera de nosotros, porque somos nosotros los que tenemos que poner la cara y exponer a nuestros funcionarios cuando salimos a hablar fuerte y enfrentar con nombre propio un bandido. Pero ojalá dependiera de nosotros de verdad ponerle un tate quieto a esas bandas. Sí, porque el episodio ese del Heraldo a mí me deja petrificado, en parte porque trabajé en el Heraldo, pero es ya el delito golpeando y entrando por la puerta principal de los medios de comunicación a exigir publicaciones. Eso va mucho más allá de lo que es tolerable. Se nos acaba el tiempo y aquí podríamos quedarnos horas con lo arbitrario que son las listas. ¿Qué tema le gustaría a usted o qué temas prioritarios que se manejaran durante la próxima campaña para la alcaldía de Barranquilla y que alrededor de eso se diera un debate serio electoral? Yo creo que lo que debemos trabajar es cómo seguimos sumando. Aquí podemos decir todas las falencias que tiene Barranquilla, pero yo creo que es tapar el sol con las manos cuando digamos, Roberto, que aquí no tenemos grandes avances en materia sociales y empresariales. Hace una década o 14 años éramos la ciudad más desigual de las ciudades principales de Colombia y hoy somos la menos desigual en un país muy desigual. Es decir, somos los menos desiguales, pero somos tremendamente desiguales todavía. Pero significa que vamos por buen camino. Teníamos el doble de la pobreza de Bogotá y hoy tenemos menos pobreza extrema y monetaria que Bogotá. Hoy tenemos 11 de los mejores colegios públicos de Colombia, más en números absolutos que Bogotá, lo cual es un logro increíble porque Bogotá tiene más colegios y nosotros tenemos 11 en la mayor categoría y Bogotá tiene 7 u 8. Hoy tenemos o nos convertimos en la primera ciudad totalmente bilingüe de Latinoamérica, en asocio con el Consejo Británico y garantizando el bilingüismo por los próximos 8 años. Es decir, el Consejo Británico, el gobierno inglés está garantizando y recibiendo, porque te cuento que cuando los gringos se sentaron conmigo y me dijeron, no, es que nosotros no tenemos ese programa porque no tenemos plata para donar el bilingüismo. Yo decía, es que nadie nos está donando nada. Barranquilla le paga a los ingleses para que le enseñen bilingüismo en los colegios públicos a los jóvenes. Así que eso es un esfuerzo que hacemos para generar ese futuro. Así que ojalá lo que se haga no desde las bases de la división y el populismo, sino que se haga con la idea de verdad sacar a Barranquilla adelante. La única petición que yo le hago a quien se lance a la alcaldía es que lo haga pensando en los barranquilleros y no vea a Barranquilla como una ficha política estratégica dentro de la pequeña geopolítica nacional. Nosotros no somos una ficha de cambio, no somos un trofeo, somos más de 1,5 millones de barranquilleros que queremos vivir mejor. Y cuando se monte, que no me gusta esa frase, en ese difícil potro de la alcaldía, que lo haga pensando que por 4 años tiene que ser el alcalde de Barranquilla y esto no es un trampolín para ningún otro cargo. Uno aquí tiene que pensar es en la alcaldía. El 1 de enero del 2024 ya pensaremos él se yo, ¿por dónde vamos? Pero mientras estamos aquí, estamos aquí. Alcalde, muchas gracias. Muy amable al alcalde.